bastante engorrosas y que nos insumen un costo muy importante, nosotros estamos dispuestos a sortearlas porque entendemos que es fundamental que los trabajadores puedan contar con una opción que incluya en su plataforma las reivindicaciones obreras, un programa propio que tiene que ver con la defensa del salario, contra los cierres de empresa, contra los despidos, que tiene que ver con reivindicaciones contra la precarización laboral, contra la extranjerización de la tierra, contra las privatizaciones. Es decir, estar presente con un programa y con una agenda propia de los trabajadores en el marco de esta campaña electoral actual, donde es un gran circo, un gran espectáculo, y bueno, presentar cuáles son los verdaderos problemas que la clase obrera debe resolver. Entonces invitamos a los trabajadores a sumarse a esta campaña, a ser parte de ella, no a observarla y a ser espectador de lo que está sucediendo, sino a adquirir un rol activo en la lucha por modificar las condiciones actuales de vida. En ese sentido, lo llamamos a sumarse, a discutir con el partido y bueno, a impulsar esta campaña. Nosotros nos manejamos con esfuerzos propios, con recursos muy limitados, pero apostamos a la necesidad de la organización de los trabajadores y a sumarnos, es decir, a sumar la mayor cantidad de compañeros a esta campaña. Bien, entonces ya saben, esos son los medios para contactarse con nosotros. Ahora vamos a ver si está entrando la llamada de la compañera Natalia para conversar un poco sobre la cuestión del 1 de mayo que les anunciábamos. Hola. Hola. Natalia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Nati. Natalia, un poco la idea era conversar contigo sobre esta situación que ha sido colocada en la semana pasada sobre la cuestión de la oratoria del 1 de mayo, el veto que ha denunciado Valeria Ripoll y lo que ha abierto en el movimiento sindical y en el movimiento obrero esta denuncia. Nos gustaría saber un poco tu opinión sobre el tema y qué consecuencias también tiene para lo que va a ser la jornada del 1 de mayo. Está claro que el acto de conmemoración del 1 de mayo es un acto para los trabajadores, donde recordamos nuestras luchas, los caídos y todo el proceso de desarrollo del movimiento obrero desde los siglos pasados hasta ahora. El intento de veto, ese desarrollo, ¿no?, de una censura a Valeria Ripoll y con ella a lo que es el sindicato de AEON, lo que coloca es una intención por parte de la burocracia sindical de transformar ese acto del 1 de mayo en un acto político partidario en favor del Frente Amplio en un año de elecciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no solamente se impide la expresión de una minoría dentro de las corrientes sindicales, sino que además con esto se busca no hacer olas, es decir, no colocar en un lugar público todo lo que son las denuncias y las críticas que los municipales han desarrollado a lo largo de todos estos años respecto a la construcción del Frente Amplio en Intendencia. Y que es una muestra de lo que es la política económica y la política de administración del Frente Amplio en términos mucho más generales a nivel nacional. Entonces, esto vinculado a otras intervenciones, por ejemplo, recordemos el papel que tuvo Pereira incluso en lo que fueron los conflictos de la educación en 2015, en 2013, donde permanentemente se intervenía de forma divisionista, buscando generar discordias entre los sindicatos. Nosotros entendemos que esto no es una nueva forma de actuar, sino que forma parte de el modus operandi de la burocracia sindical en todos estos años y agudizado, por supuesto, en este contexto de elecciones, ¿verdad? Nosotros discrepamos con esta intervención, discrepamos con esta operación que busca lavarle la cara al gobierno, que busca lavarle la cara a la política económica y que lo que busca es contener el desarrollo de cualquier denuncia, ya no lucha, sino cualquier denuncia a la interna del movimiento sindical. Es por eso que entendemos que la alternativa no es no asistir a estos actos, no asistir a las movilizaciones obreras, sino colocar una columna independiente que desarrolle todos estos planteos.
aumento de la jubilación, en contra del presupuesto que recorta en salud, en vivienda, en educación, en contra de la entrega del país a las multinacionales, por el desarrollo efectivo de un movimiento dentro de los sindicatos en contra de UPM2, en contra del saqueo que desarrollan estas empresas, y todas las demás demandas que tenemos los trabajadores en un marco de aumento de los despidos, aumento de todo lo que son los ataques contra nuestras condiciones de trabajo y contra los trabajadores como clase en general. Todos estos elementos tienen que estar colocados en el acto donde están los trabajadores, en el acto donde precisamente está colocado durante ese día la atención en el 1 de mayo, denunciando, por supuesto, la complicidad de la burocracia sindical, no solamente con el gobierno, sino con las patronales, al insistir en colocar oradores que forman parte de las patronales y que son denunciados por sindicatos que conforman el propio oficina. En ese sentido, establecemos además el planteo inicial de esta columna, con materiales, con una citación que visibilice esta perspectiva, la necesidad de un acto posterior que viabilice estas denuncias con trabajadores, con militantes y con todos aquellos integrantes de la clase trabajadora que entiendan que es necesario desarrollar y profundizar la independencia política del PIT-CNT en el marco de esta enorme crisis capitalista que claramente tiene como gran punto el problema del trabajo y el ataque a las condiciones de trabajo. Natalia, ¿qué es lo que te parece que está cambiando dentro del movimiento sindical? Porque realmente también, y eso algo que nosotros hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, la intervención como Partido de los Trabajadores en el acto del 1 de mayo, que los candidatos, en este caso de año electoral, los candidatos del ajuste del Frente Amplio van a estar presentes en el acto y en todos estos años han estado ocupando sillas en la primera fila del acto del 1 de mayo desde hace mucho tiempo. Es decir, de alguna forma esta denuncia de Ripoll está mostrando alguna transformación o algún cambio en el movimiento sindical y en la situación de los trabajadores respecto al propio gobierno del FA. Lo que hay es un proceso de avance en ciertos sectores del movimiento obrero, de perspectivas clasistas, de perspectivas que cuestionan lo que es el modelo del Frente Amplio, digamos, en términos de administración, de gobierno y de intereses de los que defiende, y eso se expresa a su vez en una burocracia cada vez más desacreditada. Lo vemos en el caso de AEU, lo hemos visto en el caso de otros sindicatos en los últimos años. Este elemento, ¿no?, agudizado a su vez por la crisis y las condiciones que genera a nivel de despidos, salarios bajísimos, la precarización y la privatización del Estado, genera a su vez condiciones para el avance de movimientos o de agrupaciones que tienen una perspectiva de cuestionamiento del gobierno. La limitación que encontramos en este proceso tiene que ver con el planteamiento más político que tiene que ver con la independencia del PIT-CNT respecto al gobierno, y en ese sentido el desarrollo de corrientes que puedan disputar las direcciones de los sindicatos para arrebatar a esta burocracia adscrita al Frente Amplio el control de las herramientas sindicales, desarrollando la democracia obrera a partir de los métodos históricos de la clase trabajadora, las asambleas, las ocupaciones, el desarrollo de la deliberación en las bases de los sindicatos, ¿verdad? Hay un proceso, es aún incipiente, es un proceso incipiente, pero que es necesario reforzar, ¿no? Entonces, en definitiva, el planteo hacia los trabajadores y trabajadoras afiliados al PIT-CNT para el 1 de mayo, ¿cuál sería, como para ir cerrando también un poco la entrevista? El planteo es desarrollar una columna. Nosotros todos los años desarrollamos esta agitación, invitamos a los compañeros a partir de materiales, una pancarta, una agitación que coloque en el propio acto esta perspectiva y estas denuncias que hemos señalado, y a su vez coloque un acto posterior donde los militantes clasistas comprometidos con un planteo de independencia política del PIT-CNT
Bien, ese es el planteo entonces que vamos a estar colocando en el De cara al movimiento. 1 de mayo, ¿no? Invitando a todos los luchadores, a los militantes, que entiendan que es necesario desarrollar en otro estrado lo que es el acto del 1 de mayo controlado de esa manera por la burocracia que censura a las minorías, no va a permitir. Una tribuna de los trabajadores. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Gracias, Susana. Bueno, Natalia, gracias. Chao. Chao. Bueno, sí, con respecto a esto que decía Natalia, en realidad el veto a Ripoll es un veto a DEOM, es un veto a un sindicato que ha enfrentado la política del FA en la Intendencia desde hace muchísimos años y donde en las recientes elecciones gana la presidencia del sindicato esta compañera Valeria Ripoll, que no es solo por ser mujer, sino porque las posiciones que se defienden tienen que ver con una posición que no es afín a lo que la burocracia sindical defiende hoy. Entonces, tiene que ver con una decisión absolutamente política de tener un acto donde no estén presentes aquellas organizaciones que se enfrentan a la política de gobierno. No es el caso de la lucha social, que está conformada por muchos organismos, por sindicatos y por otras organizaciones, pero fundamentalmente por ONGs. Las ONGs son organizaciones sin fines de lucro, se llaman así, pero donde el Estado, y en particular el FA en los últimos años, ha venido depositando todas las tareas y las responsabilidades que el Estado tiene con respecto a los sectores con mayores dificultades, con una cuña dentro del movimiento obrero para poder flexibilizar las condiciones de trabajo. Es así que hay programas para trabajo de jóvenes, hay programas para trabajo de discapacitados, hay programas para trabajo de las mujeres jefas de hogar. Hay un montón de programas que en realidad atienden a las necesidades de las poblaciones en particular, pero que lo que establece son condiciones de contratación y de salario muy inferiores al movimiento general organizado. Entonces, lo que hacen es justamente una tendencia, fomentar una tendencia a la caída y a la baja del salario y de las condiciones de trabajo en general de la clase trabajadora. Estas ONG, por otra parte, exoneran los aportes patronales, es decir, implican una reducción diferida del salario también, es decir, es toda una política laboral que lo que tiende es a precarizar y a flexibilizar las condiciones de trabajo de la clase obrera en general. Y por eso el cuestionamiento también a que sean estas las organizaciones que estén presentes en un acto donde los trabajadores reivindican sus luchas históricas, porque en realidad van a contrapelo de estas reivindicaciones. Si bien uno puede ver que la gente que necesita ese trabajo asiste a estas ONG y es así, es como está organizada la sociedad, pero nosotros como trabajadores independientes defendemos la libre organización de los trabajadores, la defensa por condiciones de trabajo acordes a las necesidades, condiciones equitativas, no una diferenciación entre trabajadores de primera, de segunda y de tercera, porque hay tercerizadas de tercerizadas. Y en ese sentido el PCNT tiene una posición muy clara de defensa de la política del gobierno, de institucionalizar todas estas situaciones y no de independencia de clase. Y en ese sentido este debate atraviesa estas cuestiones porque lo que se está estableciendo es la intervención de Fernando Pereira por el PIT-CNT, es un dirigente, sí, pero que ha tenido posiciones muy claras contra muchas reivindicaciones y luchas de los trabajadores. Natalia explicaba muy bien lo que ha sido las huelgas en la educación en 2013 y 2015, y vetar la participación de una compañera que representa un sector que ha estado en lucha contra el gobierno. Y eso es el elemento central de este debate. Y sobre todo contra uno de los principales candidatos del Frente Amplio, ¿no? Que es Daniel Martínez, que ha desarrollado una política de privatización en la Intendencia. Yo creo que hay un punto que parece importante señalar en todo esto, que tiene que ver con, el debate estratégico que se está colocando sobre esta situación del 1 de mayo. Y que tiene que ver con, en última instancia, una política de conciliación de clases, tanto en el movimiento obrero como en el movimiento de la mujer. Esto que vos decías de la intersocial feminista me parece que es un punto también importante para problematizar en lo que tiene que ver con el problema de la mujer y con el movimiento de las mujeres, que ha sido también un punto importante de movilización en nuestro país en los últimos años y a nivel continental y internacional. Toda la lucha que se ha protagonizado desde el movimiento de mujeres y que de alguna forma también se intenta
darle una orientación de conciliación de clases, ¿no? Sí, fundamentalmente a través de institucionalizar ciertos planteos y no tanto dejando de lado reivindicaciones concretas, ¿no? Como pueden ser el salario, la licencia maternal, la licencia paternal incluso, porque todo lo que implique mejores condiciones de vida para las mujeres implica mejores condiciones sociales para todos, es el 50% de la población, y entonces mejora las condiciones en general de las familias, lo que puede hacer una reivindicación que parece parcial o sectorial. En ese sentido, canalizarlo a través de organizaciones que le dan una forma institucionalizada de estas reivindicaciones, le quitan un poco también el carácter de reivindicación que tienen. Y en realidad tendríamos que estar discutiendo el presupuesto para instrumentar salidas reales a las situaciones de violencia que viven las mujeres, tendríamos que ver el tema de guarderías y mecanismos de atención, y tendríamos que ver sobre todo un salario digno, porque si un trabajador tiene un salario que le permite trabajar 8 horas, 6 horas y poder mantener a su familia, puede cuidar también a sus hijos o organizar su vida de otra manera. Nosotros tenemos jornadas laborales de 12 horas que hacen imposible que podamos atender las otras cuestiones sociales que hacen a nuestra propia vida. Entonces es un cambio profundo de toda la organización de la sociedad. Tiene que haber un planteo de fondo que no está presente en estas organizaciones, sino que son más bien paliativos a la situación actual, pero ni siquiera en ese sentido están planteando luchas concretas, como decíamos, por reivindicaciones más puntuales, como pueden ser las guarderías o el salario maternal o las licencias o otro tipo de planteos, porque implican costos que el Estado capitalista no está dispuesto a hacerse cargo. De hecho, lo que viene primando en estos tiempos ha sido una reducción de lo que es la carga social del Estado, a través de la disminución de los aportes patronales, en varias formas, desde, como explicaba hace un momento, de la contratación de los sectores más necesitados de trabajo por la vía de exonerarle una parte de aporte patronal, como disminuyendo todo lo que tiene que ver con la carga que las patronales deberían estar volcando al propio funcionamiento del Estado. En ese caso somos los trabajadores los que vamos cargando cada vez más con el costo, digamos, de todo el funcionamiento. En ese sentido, creemos que tenemos que recuperar esa agenda de los trabajadores, las reivindicaciones que tienen que ver con nuestras necesidades y no con las necesidades del Estado capitalista y de su gestión. Bueno, muy bien. En realidad, para ir cerrando, reforzar un poco esto que decía Andrea, ¿no? Es decir, la necesidad de que en el 1 de mayo se coloque una agenda que sea la agenda de los trabajadoras y de los trabajadores, una agenda que coloque la campaña contra los despidos, los cierres de fábrica, una agenda que coloque la cuestión de la lucha contra la reforma previsional y el aumento de la edad de retiro, que es lo que están planteando todos los candidatos del ajuste. Una agenda que coloque también las reivindicaciones que también mencionaba Andrea de la mujer trabajadora, es decir, las guarderías, la situación del abordaje de la violencia que estamos sufriendo cotidianamente. Es decir, un 1 de mayo que realmente coloque la agenda de los trabajadores y en ese sentido también coloque una disputa política sobre los candidatos del ajuste y no se subordine a el gobierno o a los partidos patronales o a los candidatos que representan un ajuste sobre los trabajadores y una guerra de clases sobre los trabajadores. Así que nos vamos a encontrar la semana que viene, probablemente seguiremos conversando sobre estos temas. Y como les decíamos, no dejen de contactarse con nosotros, de pasar por nuestro local y escribirnos y nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene.